La innovación no ocurre en solitario. Cada vez más, las empresas, startups y entidades públicas que apuestan por la inteligencia artificial necesitan unirse en red para acceder a fondos, escalar sus soluciones y convertir ideas en impacto. En este episodio de Conversacional Charlas Inteligentes del Clúster IA, conversamos con Fernando Díaz, socio de Estrategia e Innovación en Crowe, y con Evelio Gimeno, socio de Income, sobre cómo aprovechar los programas europeos, crear consorcios sólidos y financiar la innovación en inteligencia artificial desde España. Una charla práctica para entender cómo funciona el engranaje de la financiación europea, qué buscan los evaluadores y cómo transformar la colaboración en una verdadera ventaja competitiva. Buenos días, Evelio. ¿Qué tal? Encantado de compartir contigo este rato en el que yo creo que vamos a contar cosas interesantes. Esperemos, por lo menos, que no aburramos al público que tenemos delante, porque el tema es arduo, ¿eh? La verdad es que así contado lo de financiación europea, que es un poco lo que queremos hablar entre nosotros hoy, convenios, clústeres, son temas que así seductores de arranque no parecen, pero yo creo que podemos hacer algo interesante. Bueno, antes de nada, ¿qué tal estás? Buenos días, Fernando. Estoy fenomenal. Gracias por esta conversación. Bueno, yo creo que también hay un punto en el que tenemos que romper una lanza sobre el interés de ciertos temas, ¿no? A veces empezamos como que algo es arduo y muchas veces lo es, pero creo que también hay un punto que es muy bonito, que es el hecho de ver hacia dónde va el futuro, hacia dónde va la innovación y hacia dónde a veces estamos desarrollando tecnologías para mejorar el futuro, ¿no? Y en ese sentido la administración tiene mucho que decir y tú que eres un experto en administración pública, quizás nos puedas decir un poco cómo ves la labor de la administración pública en esto de innovar en red, financiación europea. Bueno, a mí me parece, qué tema. Es que esto sería para estar hablando horas. Porque yo confieso que además de que trabajo para ello en este mundo y me gano la vida con ello, a mí es que realmente me apasiona. O sea, es que yo creo en lo público. O sea, yo creo que la administración pública hay cosas que hace muy bien, otras no las hace tan bien, evidentemente, pero yo creo firmemente en el elemento tractor y en el elemento multiplicador de lo público. Es decir, ah, tú eres el timonel, tú tienes que tener la capacidad de decidir cuál es el tipo de sociedad a las que deberíamos estar avanzando y evidentemente tú tienes diferentes armas para avanzar en esa sociedad, ¿no? Por ejemplo, ahora hablamos de la agenda digital o la agenda verde o el plan, bien, fenomenal. En el fondo de lo que estamos hablando es de un modelo de sociedad al que queremos avanzar. Y yo tengo muchas herramientas para poder trabajar en este sentido. Evidentemente tengo la posibilidad de legislar, pero luego tengo la posibilidad de influir en la sociedad mediante la inyección de dinero público. Y este dinero público se puede hacer de muchas maneras. Y una de ellas, que es precisamente de la que vamos a hablar ahora, es la gestión de las convocatorias europeas. Y yo creo, pensando un poco en quién nos puede estar escuchando, a mí me sucede mucho, me imagino que a ti te pasará igual, Evelio. O sea, y ya desde la época del COVID, o sea, esto ha sido una cosa muy, digamos que hasta divertida, ¿no? Porque se te acercaban empresas, grandes corporaciones, pero también administraciones públicas, ¿eh? Y la sensación que te quedaba es, estoy oyendo que hay mucho dinero y yo quiero algo. Lo cual dices, bueno, no está mal. O sea, así como arranque, no está mal. Quiero un trozo del pastel. Dices, bueno, pero el tema es un poco más complejo. O sea, que yo creo que es un poco de lo que de lo que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, cuando tú tienes que montar un consorcio, que es una de las maneras que tienes de... Bueno, yo empezaría, si me permites, hablando de una cosa previa. La financiación europea se establece simplificándolo enormemente porque Europa es muy compleja y hay un montón de programas, un montón de organismos que otorgan y disponen de financiación, pero simplificándolo de una manera muy grande, diríamos que tú puedes acudir directamente a la fuente, o sea, tú puedes ir a programas que directamente nos están llegando de Bruselas o puedes ir a organismos intermedios. Es decir, en este caso, como bien sabrán quienes nos están escuchando, Europa lo que hace es determinar, seleccionar organismos del propio Estado que son los encargados de difundir
esa financiación. Aquí en España tenemos muchos, un Cedeti, Red.es, una EOI, Carlos III, que tiene un papel un poquito menor de un tiempo a esta parte, el EIT, o sea, tenemos un montón de líneas. Y dentro de las posibilidades que yo tengo de presentarme, puedo ir de manera directa, pero también puedo ir consorciado, que yo creo que es un poco, al ser más complejo, en lo que a mí me gustaría que hablásemos hoy. Y ahí, si me permites, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú has tenido que montar un consorcio, o cuando te llega alguien y te dice, ayúdame a montar, Evelio, un consorcio porque bueno, tengo este tema, pero veo que me hacen falta socios o me da la sensación de que no voy a poder de manera individual. En tu experiencia, ¿cuáles crees que son las razones que pueden estar detrás del éxito de un consorcio? Esto no quiere decir que luego ganes, pero dices, mira, este consorcio es sólido, este consorcio es potente, este consorcio creo que tiene reales oportunidades de ganar. ¿Qué crees que son los elementos que marcan un buen consorcio de uno malo? Yo, en mi opinión, lo primero que va a influir es entender si el líder es adecuado. Es decir, nosotros como consultores nos vienen muchísimas empresas o entidades públicas o diferentes organizaciones, universidades, interesadas en participar, ¿no? Oye, yo, como tú has dicho, quiero tratar de pillar algo, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, sé que hay oportunidades, a veces tengo que entender cómo puedo organizarme para captarlas. Entonces, quizás el primer error es saber si eres el líder o no. Es decir, porque que tú estés interesado no te convierte en el líder. Entonces, un proyecto, vamos a decir que tenga 10 socios, pues solo tiene un líder. Pero el líder es el más importante. A veces hay líderes en la sombra, que son los que han orquestado el proyecto, lo han diseñado y al final invitan a un líder, se lo han allanado un poco. Pero esta semana estaba con una organización del País Vasco y me decía, pero es que el líder es la patata caliente, ¿no? Es algo que nadie quiere ser, porque lo que queremos es ir de socio y que nos inviten, pero a su vez, sin el líder no tienes proyecto, ¿no? Entonces, para mí lo primero es entender si soy el líder natural de esa propuesta y por lo tanto soy el que tengo que traccionarla o soy un socio. Si soy un socio, hay que ver si soy el que es capaz de orquestarlo y luego ofrecérselo a un líder. Esa labor es muy, muy trabajada, conlleva mucho esfuerzo, pero a veces funciona. Y si simplemente eres un socio, vamos a decir secundario, pues probablemente no tienes capacidad de traccionar un proyecto. Entonces, si tú eres el líder natural, yo creo que lo más importante es buscarte un core del proyecto importante, un core que sea adecuado. Tienes que entender qué proyectos se han financiado en el pasado. Normalmente las convocatorias son bastante continuistas, al menos en cuanto a los equipos, ¿no? Si ha habido proyectos ganadores en el pasado, ver que sea un consorcio diverso en cuanto a nivel de geografía, aunque es más importante ser bueno en lo tuyo que la mítica de los países que tenemos que ser uno de cada sitio. Es más importante que estés con los 3 o 4 buenos que se necesitan, no sé, el centro, el validador, el de la tecnología, la pyme, ¿no? Que tener ese core con el que tú realmente tengas sintonía, porque al final son los que están tirando del proyecto. O sea, el líder tira del proyecto, pero a su vez, si tiene un buen core, luego todos los paquetes de trabajo, por decirlo así, cada uno tendrá un líder y cada líder puede ser a lo mejor uno de ese core. Entonces, cuando tiras, todo el proyecto viene detrás. Entonces, para mí, la clave es un buen líder que encaje con un buen core. Y luego lo demás se rellena más fácilmente. Creo que a todos nos llama la atención un poco pues, el fútbol, estas similitudes simples, ¿no? Pero al final es un poco como la Champions. Tú ves la alineación y en función de los equipos tú dices, ¿quién crees que va a ganar? Y influye mucho. Dices, no, mira, pues nos vamos a presentar. Muchas veces ocurre esto, la estrategia es importante. Muchas veces sabes que se van a presentar típicamente 3 proyectos, 4, puede haber más, pero sabes que va a presentar este y aquel. Y tú tienes que ver si tú eres el grande que se espera, el relevante, o si tú eres, claro, si tú eres el primero, pues qué suerte tienes, ¿no? Parece que eres el que más probabilidades tiene. Pero imagínate que eres el segundo o el tercero, ¿en qué me diferencio de ese? Tengo que pensar cuál va a ser la apuesta de ese otro consorcio para mostrar por qué yo voy a ser diferente. No está en el mercado, no sabes si siquiera si se presenta, pero creo que hace falta tener un poco de estrategia a la hora de comparar proyectos que crees que van a existir. Entonces, no sé si, o sea, a mí me parece muy importante esto que has preguntado. ¿Tú cómo lo ves desde tu experiencia?
Y, por ejemplo, con administraciones públicas, a mí me llama la atención que a veces las necesidades son distintas, ¿no? O sea, a veces una administración no está buscando tanto los fondos, sino sacar adelante un proyecto que de No, otra no, forma, sí, ¿no? sí, sí, O sea, a sí, sí veces les busca los gusta. fondos, Sí, pero hay sí, sí. más cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, Mira, y de hecho, yo te diría que ahora ya casi con ansia, ¿no? Esto es como sí, 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 porque hemos tenido una etapa, no, lo digo con toda franqueza, es que esto es una cosa que es evidente para los que trabajamos, o sea, llevamos una temporada con una cantidad de financiación, todos los Next Gen, los PRTRs, una cantidad de financiación europea extraordinaria que se ha unido, ¿no?, a los presupuestos ordinarios. Y es verdad que esto va por barrios, pero hemos tenido unos niveles de ejecución no los más adecuados, o sea, no estamos siendo capaces de, de ejecutarles en el nivel que deberíamos, pero por otra parte la administración también, no, esto es lógico, se ha acostumbrado a funcionar con un presupuesto, bueno, pues ampliado, ¿no? Entonces dice, ay, yo quiero de esto, yo quiero continuar. Entonces dices, ¿me puedes ayudar a buscar financiación? Bueno, lo que pasa es que yo claro, siempre les digo, a ver, esto es como el que está preparando oposiciones y está esperando a que le salga la convocatoria. La convocatoria sale cuando sale. Dices, llevo 3 años y no ha salido mi plaza. Bueno, pues es que a veces esto sucede. O sea, las convocatorias europeas van teniendo sus líneas. Coincido absolutamente contigo. Hay líneas continuistas donde efectivamente antes o después sabes que vas a salir esa línea de financiación, pero no sabes exactamente de qué manera y tampoco sabes el momento. Entonces, lo que no puedes es establecer tu estrategia de modernización o de transformación en base a un fondo que puede llegar o no. Pero evidentemente, mi consejo es que hay que estar. O sea, yo creo que hay que estar. Y yo te diría, fíjate, si tuviera que decir 3 o 4 errores clásicos, ¿no?, de proyectos que ves, dices, esto no me sorprendería enormemente que ganase. Y no crees que hay mucha diferencia entre el mundo público y privado, ¿eh? Uno sería, que parece una cosa tan elemental, pero es que sucede, que es poca alineación con la convocatoria, con la call concreta. O sea, tú vienes con tu idea y dices, yo quiero hacer esto. Entonces, claro, tú lees la convocatoria y dices, pero si es que la convocatoria es para otra cosa. Dices, ya, pero nos vamos a presentar. Digo, pues, hacemos lo que tú quieras. Pero va a resultar bastante difícil porque te está pidiendo una moto y tú le vas a vender un coche. Entonces, esto parece una sandez, pero de verdad, la convocatoria hay que leerla muy bien y tienes que estar alineado absolutamente con lo que te están pidiendo. Otro error, yo diría que es ese proyecto de impacto vago, de impacto débil. O sea, esa idea que esto lo has apuntado en la servilleta de la cafetería esta mañana mientras te tomabas un café y lo tienes a nivel de idea. Lo tienes a nivel de idea. Está bien, pero estamos muy lejos de poder presentar una propuesta, no digo nada cuando es una propuesta consorciada, cuando encima estás viendo con otros socios, ¿no? Entonces, bueno, el impacto vago débil, error. Otro habitual en el mundo de los consorcios, que me imagino, Emilio, que lo habrás visto muchas veces, es el consorcio de amigos. Es que somos 3 que se llevan bien y ya, sí, oye, fenomenal. Para iros a cenar o tomaros unas cervezas, espléndido. Pero es que el consorcio tiene que demostrar no que es la gente con la que te lleves bien, es que tienes que justificar cuál es el papel de cada socio. Tienes que tener una diversidad, tienes que evitar lagunas de conocimiento, tienes que evitar redundancias, o sea, tienes que demostrar realmente que ese consorcio se monta, se organiza en base a disponer a los mejores para hacer eso que quieres hacer, no simplemente que os llevéis bien. Esto pasa mucho porque muchos consorcios se montan siempre con los mismos. Mira, otra vez, los 4 de siempre. Entonces, alguna vez ganarán algo, pero en fin, ahí tienes pocas posibilidades. Otro error muy clásico, que también de verdad es privado-público. Yo te hablaría de presupuesto desbalanceado. O sea, presupuestos irreales, presupuestos que cargan mucho las tintas en un área injustificada y, sin embargo, otra donde tú prevés que iba a haber, bueno, pues realmente va a haber necesidades, el tema no está adecuadamente ajustado, ¿no?, a lo que debería estar. Y luego, de nuevo, como hablaba al principio de la poca alineación, que parece una cosa tonta, pero también sucede, es una redacción mala, confusa.
O sea, esto que parece también parece una cosa de perogrullo. Bueno, a mí me pasa mucho en el mundo de la consultoría cuando me entran consultores nuevos, consultores iniciales, que yo a veces leo lo que ponen y digo, pero vamos, ven aquí y lee lo que has escrito. Claro, lo lee y la frase es siempre, yo quería decir, digo, no digo que no, no digo que no quisieras decir eso, pero no lo dices. Bueno, pues esto en el mundo de las convocatorias sucede exactamente igual. O sea, tú puedes tener una idea, pero hay que redactarla bien, porque al final ese documento es lo que va a contar a lo que tú quieres hacer. Entonces, una redacción confusa, falta de claridad, de concisión, de coherencia. Es que al otro lado vas a tener un evaluador que no te va a entender porque no va a tener la oportunidad de hablar contigo. No es lo habitual, a veces sí. Entonces, yo diría que son los errores así que me encuentro más habitualmente. Eh, yo te preguntaría otra cosa y además yo creo que nos va a venir muy bien y es que precisamente en esta búsqueda del consorcio, de que cada vez Europa favorece, quiere que se trabaje en red y quiere que además esa red en la medida de lo posible sea internacional. No siempre lo consigue, pero quiere que sea por lo menos interregional y si puede ser interestatal, aún mejor, ¿no? Aún mejor. ¿Qué papel crees? Luego yo te doy mi opinión, pero seguro que coincidimos. ¿Qué papel crees que tiene, si es que tiene alguno, eh, un clúster? La clusterización de los servicios, el incorporar empresas dentro de un entorno común, como la que nos une aquí. eh, ¿Crees que tiene un papel positivo? ¿Crees que es interesante a la hora de formar consorcios la existencia Yo creo que del los clúster? clústeres a veces están un poco incomprendidos. Me explico. Muchas veces nos asociamos a un clúster o una asociación pues porque toca, ¿no? O sea, son la asociación de consultoría, no sé qué, europea, pues yo bueno, me cojo y me meto. Y como yo soy de inteligencia artificial de Madrid, voy y me meto. Es una función que es de unirte al igual y es natural y está bien, pero es un poco pues por aparecer, ¿no? Por si me buscan, allí estaré. Ese es el nivel uno. Luego, creo que en el momento en el que tú aumentas tu participación, empiezas a poder descubrir más cosas y explotarlas más. Pero claro, llevan tiempo Ujú. y normalmente ese retorno no es a corto plazo. Empiezas a Claro, relacionarte con iguales y entonces empiezas a ver, ah, mira, que tú has participado en esta otra cosa. Ah, pues entonces, pues a lo mejor yo también puedo. Entonces yo, una de las cosas que uno de mis mantras es copiar mejor. Es decir, si tú no eres el mejor, pues copia al mejor. Luego, si tienes suerte, trabajas y le llegas a ganar, pues oye, enhorabuena. Pero entonces, cuando tú vas a un clúster, encuentras entidades que son similares a ti en forma y en intereses. Entonces, casi seguro que vas a encontrar a 3, 4, 5 que van por delante de ti. Si empiezas a claro, relacionarte y no los consideras competencia per se, porque la competencia es muy relativa. Fernando y yo podemos ser competencia, pero si nos tomamos un café, probablemente podemos apoyarnos mucho a nivel personal, incluso contactos que a lo mejor llega él o yo no llego. Entonces, ¿es falsa esa competencia? ¿Es real? Sí, pero es que para una vez que nos llamen a él y a mí para la misma oferta en el mismo momento, creo que hay muchas más oportunidades de colaboración. Pues ya, si además en un clúster hay entidades que no son puramente iguales, te vas a poder apoyar, aprender de los demás y llegar más lejos. Eso sí, sin tener la expectativa de monetizar hoy, justo ahora y de la forma que yo espero. Es un poco como la claro. labor comercial. No Estoy sé de tú cómo acuerdo. lo ves, porque tú Uy, formas parte total. del clúster y a lo mejor tu Sí, sí, sí. experiencia como socio. Totalmente contigo. O sea, yo creo que el clúster se entiende mal, ¿eh? Se entiende mal. En general, ¿eh? En general. La clusterización muchas veces se confunde con un lobby, ¿eh? Y no lo es, o no es solo, ¿eh? Yo creo que es otra cosa. Yo fíjate, yo creo que si en algo tiene utilidad, yo creo que tiene muchas utilidades, ¿eh? Pero si en algo tiene utilidad es precisamente para la financiación europea y para la generación de consorcios. A mí me parece que es muy importante. Y yo diría, fíjate, yo lo diría además en dos fases, ¿eh? En una fase previa, o sea, preproyecto, o sea, presentarme, yo creo que ayuda a tres cosas que a mí me parece muy complejas. A identificar socios, claro, porque muchas veces
conoces gente que tienes en el clúster, y dices, es que podemos hacer cosas conjuntas, ¿no? Entonces, yo creo que esa identificación ya tiene un valor. Luego, reduce la fricción porque genera confianza. Claro, es lo que tú comentabas. Yo tenía un jefe muy bueno que decía, en el mundo empresarial, en realidad, no hay competencia, hay compisocios. Y es verdad, porque a veces somos competidores, pero a veces trabajamos de manera conjunta, incluso dentro de un mismo proyecto. Y yo lo creo con franqueza. Yo creo que un planteamiento de tratar adecuadamente, bueno, peleamos, ¿no? Y vamos detrás del mismo fondo. Evidentemente hay un nivel de competencia saludable, pero en la próxima vez vamos a trabajar de manera coordinada. Entonces, yo creo que esta generación de confianza, que como todo en la vida lo hace el tiempo y el roce, pues el clúster ayuda porque genera un entorno donde se puede incrementar ese conocimiento y esa confianza. Y luego yo creo que también el clúster puede ser un buen lugar para mapear oportunidades. Sobre todo estoy pensando en pymes. O sea, claro, nosotros tenemos lo que llamamos antenas o radares de búsqueda de financiación que nos contratan grandes corporaciones o nos contratan públicas o privadas, corporaciones públicas o privadas. Claro, esto una pyme no se lo puede permitir. Esto no se lo puede permitir. Porque yo tengo una empresa o tengo un gran organismo público que me dice, búscame adecuado a mis necesidades, ayúdame a buscar financiación. Pues estupendo, yo le hago un traje a medida. Pero el clúster también puede ser una antena de financiación, un mapeador de oportunidades, digamos, pro bono, ¿no? O sea, de manera gratuita para todas aquellas empresas que formen parte del clúster, sobre todo pensando en las más pequeñas. Entonces, a mí, estas tres ventajas, ¿no? Este mapeo de oportunidades, esta reducción de la fricción y esta identificación del socio, ya me va bien simplemente para empezar. Pero es que luego, cuando estás en la ejecución de los proyectos, una de las cosas que te pide muchas veces Europa es cada vez más. Claro, a ver, que esto de que yo meta dinero y que muchas de las líneas luego no lleguen al mercado o no se conviertan en realidades sostenibles, pues no me gusta, quiero reducirlo. Entonces, el que tú generes ecosistemas sostenibles, que al final es una de las razones de ser de un clúster, o que puedas tener una explotación colectiva de resultados, o que incluso el propio clúster funcione como una incubadora de nuevos proyectos, a mí me parece que es un tema ya de gran valor, de gran valor. Y esto Europa lo valora. Esto lo valora mucho, porque Europa, cuando te pasas el día leyendo financiación europea, que para mi desgracia me leo muchísima, ves que pasa como la legislación. O sea, una cosa es la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. Entonces, ¿qué quería decir el legislador cuando escribía esto? Pues en muchas ocasiones ves que Europa está preocupada con temas. Uno recurrente es, hacemos mucha innovación a nivel de universidad, a nivel de laboratorio, pero no somos capaces de transformar esa innovación en productos y servicios comercializables. Y esto hay líneas concretas que ves que van en ese sentido. Dicen, esto está muy bien, pero además quiero que me hagas un business plan y además quiero que me hables de que me elabores un panel de comercialización y unos planes de futuro. Yo creo que en ese papel, por ejemplo, también un clúster tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. O sea, al final, yo creo que el clúster es algo que está a medio camino entre, es un ejemplo de colaboración público-privada, está a medio camino entre lo público, pero está trufado evidentemente de jugadores privados y con un conocimiento intermedio entre los dos. Pues a mí me parece que tiene muchos sentidos, pero en este en concreto de la financiación pública y de la creación de consorcios, a mí me parece fundamental y todavía te diría que poco explotado, ¿eh? Poco explotado. Al menos por regiones, ¿eh? O sea, hay sitios, hay ecosistemas mucho más contundentes y clústeres que funcionan muy bien. En Cataluña, en País Vasco, son lugares que a mí me gusta cómo funcionan. Todavía hay partes de nuestra geografía que tenemos mucho que... Madrid estamos haciendo mucho, pero todavía nos queda, ¿eh? Nos queda. O sea, está bien tener la idea de que se ha avanzado, pero todavía el camino es dilatado. Vale, oye, yo mudando de tema, por no aburrir al personal, que no sé ya si han llegado, no sé cuánto llevamos, ya igual llevamos 30 minutos hablando, igual ya han desconectado, pero vamos a ver si les volvemos otra vez a enganchar.
Oye, de las líneas de financiación actual, en todo esto que Europa habla del Digital Europe y tal, ¿dónde crees ah, que sería interesante? De nuevo vuelvo a pensar en empresas más pequeñas, ¿no? ¿Qué líneas de financiación tú le recomendarías? Oye, pues métete aquí y ponte una alerta en tu navegador y que cada vez que tengas, incluso muchas alertas, los propios sistemas ya las tienen incorporadas. Ponte una alerta porque todo aquello que te venga del CDTI o todo aquello que te venga del EIC, a ti en concreto te puede interesar. ¿Qué estás recomendando a tus clientes, claro, con gente A con la que ver, estás yo, trabajando? tal como esto que comentas es una pregunta muy, muy general. O sea, muy general me refiero muy común, ¿no? Cualquiera le falta un poco de visión de dónde puede ir y a veces podemos tener la sensación de que me estoy perdiendo las oportunidades, ¿no? O sea, es como, "Jo, tengo uno que consiguió y yo no sé, pero me las estoy perdiendo". Entonces, yo creo que hay que entender, como tú decías antes, los fondos que vienen que tú solicitas directamente a Europa o los fondos que solicitas a tu región o al Estado. Entonces, y también hay que separar entre los proyectos que son individuales y cooperativos. Es decir, si tú eres pequeño, normalmente los proyectos cooperativos te van a tener que invitar. Tienes que priorizar dentro de lo posible los individuales. ¿Qué ventaja tienen los individuales? Que te permiten no alejarte de tu estrategia. Tú vas con tu libro y dices, oye, yo quiero dinero para esto, generalmente. Pero cuando vienen de Europa, la mayoría de las convocatorias se llaman top-down, ¿no? Lo que habías dicho antes, te viene un topic, dice yo quiero esto, 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 y la gente desde abajo, las entidades solicitan. Entonces, ventajas de los individuales, pues que claro, presentas tú lo que quieres o los bottom-up, ¿no? Como un EIC Accelerator o algunas líneas o un Neotech, presentan lo que tú quieras. Desventaja, pues que hay más competencia en el sentido de que pues todo el mundo puede ir con su libro, ¿no? Entonces tú vas a convocatorias de abajo hacia arriba que presentas lo que tú quieras, mejor porque están más alineados con tu estrategia y no te tienes que dispersar, pero por otro lado casi seguro que vas a tener mucha competencia. Sin embargo, si vas a los que son al revés, tú te tienes que adaptar a lo que quiere más la convocatoria, entonces tienes generalmente menos competencia porque no va a haber tanta gente que se ponga de acuerdo para organizarlo, pero por otra parte a veces tienes que pagar peajes. Es que yo no quería hacer desarrollar esto y como me he metido en el proyecto me tengo que alejar un poco. Entonces mi recomendación es ahí, pues que seamos un poco honestos, ¿no? ¿Me está ayudando? ¿Realmente quería hacer esto o no? Sobre todo si tienes menos recursos. Si tienes más recursos, pues como todo, vas más sobrado, pues puedes dispersarte un poquito más porque tienes power. Entonces, en ese sentido, hay muchos programas. En España, pues tienes ahora Red IA Salud, tienes CPP, Colaboración Público-Privada para pequeños consorcios, que es muy útil para mix de público-privado, que es lo que estamos hablando aquí en parte. Las líneas CEDETI, tienes Neotec. Hay muchas convocatorias también a nivel regional, dependiendo de cada región. Y ahí normalmente es por donde, si eres pequeño, normalmente te mueves en ese ecosistema. Si vas a europeos, a veces puedes ir a financiación en cascada, que es un poco, no se conoce demasiado, pero digamos que la financiación en cascada o FSTP, la Comisión Europea da fondos a un proyecto intermedio que gestiona unos fondos para unas determinadas temáticas para que a lo mejor pues en Blue Ocean pues sacan pequeñas convocatorias. Y aquí puedes ir directo pidiendo esas ayudas. Suelen ser un poco pequeñitas, pero bueno, te puede venir bien saber que existen. Y luego en general son consorcios que vas a tener que ir de socio o líder en la sombra, si eres un poco más aventurero y te quieres mojar, o puedes ir a convocatorias top-down como EIC Accelerator, que son muy competitivas. También tienes algo medio, que es un Eurostars, que son pequeños consorcios. Entonces, generalmente yo diría que para ayudas europeas te viene bien trabajar con un consultor, en el sentido de, al menos, yo qué sé, muchas empresas trabajamos y damos servicios incluso gratuitos para orientar, porque es nuestra forma también de vender, ¿no? Entonces, yo sí que recomiendo que se hable con los National Contact Point de CEDETI o de cualquier entidad para informarte y evaluar sobre todo el encaje, porque hay mucho trabajo que se puede perder presentándote un proyecto en el que tú pensabas que encajabas y es que no encajas porque no lo entiendes bien. Entonces, para la gestión de expectativas, yo sí que recomiendo hablar con varias personas, yo incluso no recomiendo hablar solo con un consultor que puede tener más
no sé, un interés particular, no, yo es que quiero sacar proyecto porque lo quiero sacar. Primero tener una visión neutral de cuáles son mis posibilidades. Y quizás el consejo más obvio, pero que se pierde muchas veces, es trabajar con antelación. Claro, Si tú estructuras tus proyectos y identificas dónde puedes colaborar, dónde no, qué vas a hacer y qué no, te puedes anticipar a las convocatorias un poco y prepararlas mejor. Es un wannabe, ¿no? Que todo el mundo queremos ir bien preparados y luego se nos lleva el día a día. Pero sobre todo, si quieres hacer proyectos cooperativos, es muy recomendable trabajar con anticipación para formar ese consorcio, porque si no, luego hay muchas tensiones en la preparación de la propuesta, el presupuesto que se desequilibra porque al final no he podido negociar bien, este se llevó demasiado, y el otro no opina lo mismo, ¿no? Pero creo que trabajar con anticipación y una visión clara reduce el estrés y los picos de trabajo, que es una de las desventajas de trabajar con financiación pública. Totalmente de acuerdo. Pues mira, si me permites, Elio, y además cojo el testigo, vamos a si te parece, vamos a ir terminando y yo les daría un premio a todos los que han llegado hasta aquí. Vamos a ver si somos capaces de hacer, sí, porque si llevan 22 minutos o 23, yo no sé los que llevaremos, yo creo que se merecen algo interesante. Entonces, a ver si somos capaces de hacer una especie de short de YouTube, ¿no? Que nos corte y nos conviertan en un vídeo viral, ¿no? Y estemos luego por ahí. Si tuvieras que dar, o sea, tienes delante una pyme que se quiere presentar absolutamente virginal, se quiere presentar a su primer proyecto europeo. O sea, dice, ya hasta aquí hemos llegado. Yo ya me quiero presentar a un proyecto europeo. Luego yo te cuento lo que yo le diría, a ver si coincidimos. Pero tú, ¿qué le contarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué Pues consejo le si es un darías? proyecto individual, si es un proyecto individual es más fácil de evaluar. Entonces, lo primero es evaluar el encaje y sobre todo empezar por el final, por quedarnos un poco. Yo siempre hablo de que hay que empezar por el final, porque tú tienes que transmitir la ambición final de tu empresa, de tu proyecto. Porque muchas veces los emprendedores o las empresas pues dicen, mira, yo es que estoy desarrollando esto y te cuentan como el corto, ¿no? Y dices, ya, pero ¿para qué lo haces? Y le vuelves a preguntar, ¿pero para qué lo haces? ¿Pero para qué lo haces? Y dicen, hombre, yo es que al final de mayor o de aquí a unos años, yo lo que quiero es esto. Vale, pues empieza por ahí. Empieza por el final y explica por qué nació tu empresa, la ambición final que tienes y cómo lo vas a hacer. Y evidentemente irás pasito a pasito, pero cuenta la ambición. Yo trabajo con clientes, algunos de ellos a lo mejor durante 10 años y sigo contando en los proyectos lo mismo. ¿Por qué? Porque al principio contamos bien la ambición. Entonces, si tú no cuentas bien la ambición, cada proyecto vas a tener que estar cambiando tu forma de contar tu empresa. Cuenta al final y hacia allí voy. Y para mí eso es quizás lo más importante, porque si tú cuentas la ambición, el impacto que tú mencionabas antes, al final puedes valorar, ¿tengo posibilidades o no en esta convocatoria? Si tú ves que tu impacto o tu visión no termina de encajar, pues dices, oye, a lo mejor no voy. Y por otro lado, si tú dices, mira, es que estoy perfectamente alineado con lo que quiere la convocatoria, entonces les cuento mi máxima expresión. Para mí ese es lo más relevante. Se aplicaría también a un consorcio, que es como piensa en grande, piensa cómo va a ser esta solución de aquí a 10 años, piensa también la comercialización y empieza desde ahí. Totalmente de acuerdo. Yo les diría que se lo pensasen bien, porque esto es lo primero, porque sentarse a un proyecto europeo le va a quitar muchas horas de tiempo. Pero hablando en serio, yo les diría, fíjate, porque te vienen con su idea, ¿no? Yo tengo una idea, déjate de ideas. O sea, piensa en el consorcio. Piensa en el consorcio. La idea vendrá después. ¿Yo qué les diría? Mira, tú como pyme, no se te ocurra liderar o coordinar incluso un proyecto grande. O sea, estoy pensando en un Horizon o en un IA actual. O sea, ni se te ocurra. ¿No lo vas a conseguir? Déjate de bobadas. O sea, estás menospreciando la complejidad de la gestión y de la burocracia que esto conlleva, fruto del desconocimiento. Entonces, yo no me metería ahí. Yo le diría, tienes que ir como socio, colaborador de alto valor de alguien, de un consorcio ya establecido. O sea, yo le diría, aprovecha un consorcio en marcha. O sea, hay socios, hay clústeres que están ya muy experimentados y que están preparando propuestas continuamente y están buscando siempre cubrir huecos. O sea, ay, me falta este tipo de empresa. Bueno, pues a lo mejor esto lo puedes hacer tú muy bien.
Esto va a reducir drásticamente tu carga de trabajo y además incrementa tus posibilidades de éxito, porque yo les diría que esto de meterse en el mundo de la financiación europea, esto es una curva de aprendizaje. Como hubiese dicho mi abuela, esto no es llegar y besar el santo. O sea, vas a tener que ir generando conocimiento, expertise, relaciones, generando confianza, tal. Entonces, yo creo que tienes que definir. Yo le diría, entra por la puerta de la implementación, o sea, no te metas en lo grande, o sea, busca cuál es tu rol, defínete adecuadamente. Yo hago esto y lo sé hacer muy bien. Y busca consorcios en marcha. Busca un consorcio. ¿Y dónde puedes conseguir consorcios en marcha? Pues, por ejemplo, en un clúster. Claro, Y tú Fernando, puedes. una cosa que a veces suele pasar, que tratas de buscar consorcios en marcha, pero encuentras consorcios en marcha del barrio de al lado. Quiero decir con esto que tú buscas en el clúster de, no sé, de tu región y evidentemente lo que menos necesitan es otro más de Valencia, ¿no? O sea, lo que estaban buscando es, hombre, si tú fueras polaco, pues me vendrías bien, ¿no? ¿Qué recomiendas para encontrar esos socios que quizás necesitan socios de España? Porque, o sea, es decir, ¿cómo te diriges a esos socios internacionales? Pues, a ver, vuelve a ser un proceso muy largo, pero los grandes Europa. Tú has dado un consejo que me parece muy bien. O sea, eh, si no te puedes pagar un consultor, que entiendo que a lo mejor no es lo ideal, busca ayuda. Y a lo mejor la ayuda es el clúster de inteligencia artificial de la Comunidad de Madrid o el que te pille más próximo. O sea, pero ahí te van a decir, mira, consejo, métete dentro de tres o cuatro, porque existen, ¿eh? O sea, tienes páginas web yo qué sé, pues del EIT o de la propia Comunidad Económica Europea, de sus diferentes líneas, Horizon tiene el suyo, y tú te puedes dar de alta. Te puedes dar de alta, das tus datos, tal, 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 porque digamos que es como una plaza pública. Bueno, pues, y funciona, sí funciona. Sí funcionan. O sea, no funciona al ritmo que a lo mejor a ti te gustaría, pero a mí me sucede que de repente te llama una empresa checoslovaca o te manda un consorcio, nosotros tenemos muchos en el ámbito sanitario, pues te escribe un hospital de Roma o de Milán que está buscando tal. Sucede. A medida, siendo pequeño, o sea, evidentemente cuando eres grande, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que estar en determinados eventos internacionales. O sea, hay ciertas cosas que parece que dan pereza, pero tienes que estar. Tienes que estar. Yo ahora tengo un gran grupo nacional enorme, ¿eh? Pero que este era un mundo que no había experimentado hasta ahora. Y entonces bueno, yo recuerdo que les hice un estudio dentro de su ámbito de cómo se distribuía el éxito en las convocatorias europeas a nivel regional. Y claro, era flipante. O sea, en su ámbito concreto tenías a regiones, en concreto era Cataluña, y con un menor tamaño, pues mucho más pequeñito, evidentemente, País Vasco, pero lo de Cataluña, claro, lo veían, decía, pero que han ganado 220 convocatorias desde el año 2004. Claro, claro que han ganado 220 convocatorias, pero es que cuando tú vas a hablar con ellos, ves que tienen un departamento de 8 personas dedicadas a la presentación de búsqueda de financiación europea. O sea, evidentemente en el 2002, hace 23 años cuando empezaron, pues tendrían un consultor a tiempo parcial que ganaría el primero al año y medio, 2 años, y aquello vieron que era una línea de financiación creciente. Y inteligentemente dijeron, vamos a ir generando conocimiento, a veces, que es lo que están haciendo con nosotros, lo han hecho en el pasado, a veces contratan algo puntual, pero generalmente ya ellos son independientes. Pero claro, tienen 8, 9 personas trabajando continuamente, evidentemente sus propios salarios están incorporados como gastos deducibles dentro de muchas de las convocatorias que ellos se presentan, o sea, ellos se autoalimentan y pagan su coste, pero claro, el éxito al final es una rueda, es una rueda. Entonces, a principios modestos pueden traer resultados muy ambiciosos en el futuro. Yo empezaría entrando en una pyme en aquellos lugares gratuitos donde pueda hacer nuevos amigos. Porque al final esto va de hacer socios. Claro, ¿tú qué haces? Pues yo hago tal. Ah, estupendo. Pues pásame tu contacto. Es ir rellenando tu agenda. Y hay lugares donde se puede. Y la administración pública ayuda, ¿eh? La administración pública tiene servicios de este tipo. La Comunidad de Madrid les tiene, sin ir más lejos.
Luego, Claro. un mini tip, hay muchos eventos de estos internacionales que se hacen online y la palabra quizás clave para buscar es brokerage. Si tú buscas brokerage, hay muchas plataformas en las que tú te registras y ves el listado de personas que asisten, Claro. que son ultra públicas, son personas que además los que se apuntan son los que tienen que ser. Por lo tanto, a lo mejor en un brokerage puedes tener 100 personas apuntadas fácilmente y ya son internacionales. Es una forma Claro. de empezar a rellenar tu agenda y empiezas a contactar por LinkedIn. La gente es más accesible de lo que parece porque las personas que trabajan en estos o trabajamos en estos ámbitos sabemos que para montar consorcios hay que currar y hay que perder tiempo, pero conociendo gente, ¿no? Entonces, si tú le dices a alguien de una universidad de Checoslovaquia que quieres reunirte con ellos, probablemente te vas a reunir con ellos. Entonces, Sin duda. son gente Claro. más abierta de lo normal y muy acostumbrada a hacer estas cosas. Por lo tanto, si tú vas a 4 o 5 y al principio lo haces mal, no te preocupes, porque aprenderás del otro, porque el otro te va a decir, ah, mira, Claro. yo es que soy bueno en esto, hice aquello. Entonces, la forma en la que ellos te explican es la forma en la que tú lo explicarás 5 reuniones después. Entonces, pero lo mismo, necesita tiempo y es una inversión, pero que si encaja que tu empresa es altamente tecnológica o tienes unas labores de ciencia, administración que encajan con los programas, pues te va a Ujú. salir a cuenta, porque las prioridades de la Comisión Europea evolucionan, pero son relativamente previsibles. Es decir, si tú estás en el mundo de la salud, está el clúster 1, y ahí tienes topics, ahora 2026-2027, y luego va a haber más. Y es relativamente sencillo generar tu track record y tu momento dentro de ese vertical. Entonces, eso sí, no pensar en el corto plazo. Aquí hay que pensar en el largo plazo. Si eres una empresa que ahora necesitas corto plazo, pues es mejor que a lo mejor busques por otro lado. Fenomenal. Oye, pues un placer. Un Un placer, placer Fernando. y lo repetiremos. Lo Sí, repetiremos. nos tomamos un café cuando quieras. Eso mucho mejor eso que el mundo virtual, desde luego. Venga, Buena gracias. mañana. Hasta Chao. luego. Chao.